Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente enfocado hoy en Venezuela. Estamos ayudando mucho. Estamos hablando con representantes en diferentes niveles de Venezuela. Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios bajo mi autorización expresa. Finalmente, Donald Trump y Nicolás Maduro coinciden en algo. Sí hay conversaciones entre la Casa Blanca y Miraflores. Una publicación de la agencia de noticias AP había anticipado un encuentro entre Diosdado Cabello y un alto funcionario de la administración Trump. Por eso el tema de hoy, ¿qué puede salir de las conversaciones que mantiene el gobierno Trump con el régimen de Maduro? Y saludo a nuestros invitados el día de hoy. Pedro Pedrosa, consultor político. ¿Para qué pueden servir las conversaciones entre estos funcionarios? Pedro, bienvenido. Saludos, Andrea, buenas tardes para ti y buenas tardes para toda la teleaudiencia de NTN 24. ¿Para qué pueden servir? Bueno, primero para que Estados Unidos se termine de quitar un problema geopolítico como lo es la tiranía venezolana. Y al interno de Venezuela para lo que puede servir es para que exista un reacomodo de élites. Y cuando me refiero a reacomodo de élites no quiero decir otra cosa sino un eventual gobierno que llamarán de transición, pero que no será tal cosa, donde la cúpula opositora y algunos personeros del actual régimen de la tiranía cohabitarán tratando de darnos una imagen de que ha cesado el chavismo, cuando en realidad lo único que estarán es preservando el sistema rentista que ha alimentado a ambas cúpulas políticas durante los últimos 20 años. Del resto no creo que haga otras cosas. Creo que esos diálogos entre la Casa Blanca y Miraflores obedecen a que la Casa Blanca se terminó de convencer de que sus peores o escogieron a los peores socios en la oposición venezolana que fueron incapaces de aprovechar el apoyo de más de 60 países en todo el planeta para darle fin definitivamente a la tiranía que ha oprimido a Venezuela en los últimos 20 años. Y ya vamos a hablar en el tema Brett Bruen. Él es presidente de Global Situation Room, exdirector de programas globales de la Casa Blanca. Brett, bienvenido. ¿Para qué pueden servir las conversaciones entre funcionarios de Nicolás Maduro y la Casa Blanca? Pues, de mi punto de vista, yo trabajé como diplomático en Venezuela y en otros otros países. Hace parte de una estrategia de la Casa Blanca en generar división entre los chavistas. Lo que quisieran hacer, y yo sigo en contacto con altos funcionarios del Departamento de Estado, están intentando a través de amenazas, a través de, obviamente, las sanciones, pero también comunicación estratégica. Y desde mi punto de vista, lo que vimos con este artículo sugiriendo negociaciones entre Diosdado Cabello y el gobierno estadounidense o representantes del gobierno estadounidense es justamente esta estrategia, la idea de generar una división entre el campo de Diosdado y el campo de Nicolás Maduro. Lo que pasa es que ya hay, como sus telespectadores van a saber, una división importante histórica entre esos campos, y lo que la administración Trump quisiera hacer es aprovechar de esas tensiones para que puedan dividir y conquistar una parte del chavismo, con lo cual, como dijo el ponente anterior, establecer un gobierno de transición, un poco como tal vez los telespectadores no conocen, el caso reciente del Sudán, donde hay representantes de la Fuerza Armada y hay representantes de la oposición, de la sociedad civil. Vamos a eso ya en minutos. Winston Flores, brevemente, diputado por Voluntad Popular, bienvenido. ¿Para qué pueden servir estas conversaciones? Bueno, en principio es importante ver que el gobierno norteamericano está haciendo su jugada. Está utilizando la presión con todas las medidas que todas las semanas se dan a conocer con respecto a sanciones directas a funcionarios venezolanos del narcoterrorismo perteneciente a Maduro, y también pueden establecer conversaciones que deriven en una negociación, pero más allá que esas conversaciones puedan verse
como un diálogo, es una negociación que va con el garrote por parte de los Estados Unidos y una presión que hace que Maduro y sus secuaces tengan que hablar con los norteamericanos para poder ellos subsistir y pretender que ganan tiempo, pero en el aspecto de las sanciones y toda la presión que se les da día a día, se queda muy claro que es Maduro y todos sus cómplices los que están obligados a utilizar este diálogo para llegar a una negociación. Y eso esto no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver con la ruta que ha propuesto el presidente encargado Juan Guaidó, es sencillamente algo que está paralelo como política diplomática y política agresiva de los Estados Unidos para lograr ayudar a la oposición venezolana al cese de la usurpación y lograr la transición democrática. Ahí están los puntos de nuestros invitados y esto sucede porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su administración sí sostiene contacto con funcionarios del régimen venezolano de muy alto nivel. Horas más tarde, Nicolás Maduro reconoció que ha habido reuniones secretas con su autorización. Según la agencia AP, se trataría del número 2 del madurismo, Diosdado Cabello, aunque Cabello niega estas conversaciones. En medio del aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por las recientes sanciones contra el régimen, presidente Donald Trump confirmó que la Casa Blanca mantiene contacto con funcionarios del madurismo. Aunque el republicano no afirmó si se trataba del número 2 del madurismo, Diosdado Cabello, sí dijo que los diálogos son a un alto nivel. Estamos en contacto, nosotros estamos hablando con varios representantes de Venezuela. Estamos ayudando a Venezuela lo más que podemos y estamos ayudando mucho. Estamos hablando con representantes en diferentes niveles de Venezuela. Horas después, Nicolás Maduro confirmó la comunicación que sostiene el régimen con funcionarios de la Casa Blanca. Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa. La agencia de noticias AP publicó este lunes un artículo en el que señalaba que Cabello se habría reunido de manera secreta con un alto funcionario de la administración de Trump el pasado mes de julio en Caracas. Según la información publicada, el también presidente de la cuestionada constituyente madurista tendría previsto un segundo encuentro con el funcionario de la Casa Blanca. La información fue desestimada por Cabello. El hombre más poderoso de Venezuela, después de Maduro, aseguró que si los acercamientos existiesen, los haría por el bien de Venezuela y no por librarse de las sanciones que ha aplicado Estados Unidos en su contra. Salieron diciendo que yo estaba bravo porque me habían dejado por fuera en las conversaciones. Esa misma gente dice hoy que tuve conversaciones secretas a las cuales ellos tuvieron acceso, que yo me reunía con cualquiera y ponía 3 condiciones. Una, la autoriza el presidente de la República. Yo lo dije ahí en el programa. Dos, yo no voy a hablar por Diosdado Cabello, yo hablo por Venezuela. Diosdado Cabello no tiene nada que hablar con nadie. Hablaría por Venezuela, por mi patria. Cabello ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro por delitos como corrupción, narcotráfico y por amenazar de muerte a Marco Rubio, una de las voces más influyentes en Washington en temas de Venezuela. Y un día después de que Trump y Maduro confirmaran que hay contactos entre Estados Unidos y Venezuela, John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, confirmó también que se discutió la salida de Maduro con funcionarios chavistas a espaldas del que llamó dictador. Como el presidente Trump ha declarado en repetidas ocasiones, para poner fin al robo de los recursos del pueblo venezolano y la continua represión, Maduro debe irse. Los únicos puntos discutidos por aquellos que se han acercado a espaldas de Maduro son su partida y elecciones libres y justas. Pedro, a ver si logramos entender. Se reúne la administración Trump con funcionarios de Nicolás Maduro y estamos hablando de Diosdado Cabello. ¿O cuál es el juego entonces de Diosdado Cabello al decir que él no está teniendo estas reuniones y en cambio John Bolton dicen que están teniendo reuniones a espaldas del dictador? ¿Podemos mirar la estrategia, por favor? Bueno, en principio creo que lo que termina diciendo Maduro de que él lleva rato autorizando unas conversaciones, eso lo que está saliendo Maduro es a apagar fuego, ¿no? Quedó revelado que alguien a espaldas de él estaba hablando con el gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto que, y me disculpa que no me sé su nombre correctamente, el interlocutor diplomático norteamericano que está compartiendo con nosotros hoy. Por supuesto que eso es parte
de la estrategia de los Estados Unidos para quebrar, buscar las fisuras dentro del chavismo, que hay que recordar que el chavismo es una alianza utilitaria. Ellos se odian entre ellos, pero se sostienen unos a otros mientras eso les sea útil a los miembros de esa banda gangsteril, de esa banda delincuencial que es el chavismo. ¿Qué está buscando Estados Unidos? Ofrecerle a alguno de los miembros de este grupo delincuencial una salida, un escape y una oferta atractiva que les permita abandonar ese grupo y así disolver esa alianza que existe dentro del chavismo. Es muy probable que sea a través de Diosdado Cabello, quien es a su vez uno de los individuos sindicado y señalado por los Estados Unidos de estar involucrado en uno de los problemas geoestratégicos que le genera la tiranía venezolana a los Estados Unidos, que es narcotráfico, fundamentalismo islámico erradicado en el hemisferio y, por último, aunque sea el más evidente, la diáspora, la enorme diáspora que ha generado la situación venezolana hacia el resto de los países de la región. De manera que, ¿qué busca Estados Unidos? En efecto, quebrar la unión utilitaria que existe dentro de las fuerzas del chavismo. Y de esto se enteraron tanto Guaidó como Maduro después. Ahorita es que está esto y que es que los estamos conociendo, veremos en el mediano plazo qué resultados tienen estas conversaciones. Pedro, pero su lectura entonces es que Maduro realmente no sabía que Trump se estaba reuniendo con funcionarios de su régimen. No, no, porque así opera el Departamento de Estado, no porque es natural que si yo deseo desplazar a alguien, yo busque ofrecerle a algún socio de ese personaje un mejor arreglo que el que le está ofreciendo él. Y eso no se hace con el consentimiento de la persona que yo quiero desplazar. Eso se hace a espaldas de esa persona. Brett, ¿usted coincide con eso? Esta es la estrategia sin duda de Estados Unidos. Ya vamos a hablar por qué llega esta estrategia, pero Maduro lo toman de sorpresa, le toca decir, sí, claro que yo sé que están conversando y lo hacemos incluso por el bien de Venezuela, no por temas personales. ¿Eso está funcionando así? Déjeme estar muy claro en este punto. Maduro no sabía lo que estaba pasando con Diosdado, con otras conversaciones, pero quisiera presentarse como alguien que está dirigiendo esas negociaciones. Pero por años Maduro ha negado, el chavismo ha negado cualquier negociación con los Estados Unidos. Y ayer salió diciendo, no, yo de hecho he estado manejando este proceso que va completamente en contra de la ideología del proceso por lo cual el chavismo se ha manejado por casi 20 años. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una esfuerzo de la parte de Maduro y también de Diosdado Cabello para salvar un poco de su cara, la reputación, pero lo que hacen los Estados Unidos en este proceso representa una estrategia clara y muy sofisticada. La información salió en este artículo. El presidente mismo, John Bolton, confirmaron la información. Esta estrategia está en la primera página de comunicación estratégica que los estudiantes aprendan en la universidad. Brett, entonces, Brett, una cuestión. adelante. Y Estados Unidos lo filtra directamente y el presidente Trump lo dice con toda la intención. Claro, fue una filtración estratégica de la parte del gobierno estadounidense, en mi opinión, porque hacen en muchos casos donde quisieran que haya información que salga y que esta información podría ayudarles con las negociaciones. Y lo que están haciendo es diciéndoles a varios actores, mira, si quieren salvarse, tienen esta oportunidad. Si no, vamos a dar la oportunidad a otro de los avisos, pero no todo el mundo aquí puede salvarse. Interesante. Ahora, Winston, Pedro ponía sobre la mesa que esto se da porque pues la oposición
no supo aprovechar todo lo que había pasado, no supo aprovechar al Grupo de Lima, no supo aprovechar la presión. Un cierto punto, Pedro señala a la oposición como pues responsable del momento en el que estamos y que Estados Unidos como pues el líder en este momento dice, me toca a mí tomar los toros, al toro por los cuernos y decir, vamos a hacer esto. ¿Usted lo ve así? Es decir, ¿se desencanta todo lo que ha sucedido y le toca a Estados Unidos decir, me tocó a mí meterme y empezar a negociar o hablar con estas personas para lograr una salida? Bueno, primero quiero decir que estoy de acuerdo con mucho de lo que han comentado tanto Pedro como nuestro amigo Washington, Brett, con respecto al tema de la estrategia, con respecto al tema de divide y vencerás, divide a los mafiosos, ver quién se vende primero, ver cómo se traicionan entre sí, y pues eso trajo y obligó al dictador Maduro a tratar de vender algo que no era tan cierto. Igual la pregunta específica es, ¿por qué Donald Trump o el gobierno de los Estados Unidos filtra la información? Bueno, la filtra para buscar el mejor postor, para lograr la división y para también dar un mensaje, porque aquí también tenemos que ver que este tipo de situaciones dan mensajes de esperanza. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿quién es el que lleva la mayor presión? Porque no es el Grupo de Lima el que lleva las sanciones, no es la Unión Europea. El único país que se ha dado la tarea de hacer sanciones verdaderamente dolorosas al régimen de Maduro ha sido los Estados Unidos. Resultado lo que hizo el banco en Turquía, resultado lo que hizo la petrolera china. Que si la oposición venezolana no ha aprovechado, por supuesto que lo ha aprovechado, porque esto no hubiese llegado a este nivel y no hubiese llegado a esta situación de presión a no ser por todos los esfuerzos que ha hecho la oposición venezolana. Claro, esto Winston, no ha sido una tarea entiendo. Y eso no es... Una pausa ahí nomás, Winston, y sigo con usted, porque usted dijo que esto no tiene nada que ver con la ruta que ha planteado Juan Guaidó. ¿Nos explica cómo no cambia esto el panorama? Es decir, mientras él se reunía en Noruega, en Barbados, con gente del régimen de Nicolás Maduro, Donald Trump tiene su otra estrategia y se reúne con gente que pues se suponía no se iba a negociar, sino que se pedía la salida inmediata. ¿Cómo que no impacta? No, sí impacta. Lo que quiero decir con esto es que no tiene nada que ver con la estrategia interna venezolana, porque cada vez que suceda algo que no se ve, vamos a suponer ¿y conviven que las dos? ¿Y las estrategias conviven? No, y están conviviendo hasta 4 situaciones en diferentes términos. Grupo de Lima, está el grupo de contacto, está lo que se hace con Noruega, están las conversaciones que se hacen también por debajo de la mesa o la oposición con China y Rusia. Son cosas que están sucediendo al mismo tiempo, pero que tienen diferentes cauces. Al final todos llegan y terminan en uno, que es la libertad de Venezuela, lograr que la dictadura caiga y que se logre la transición. Pero no podemos supeditar una situación a otra, porque si fracasa estas conversaciones de los Estados Unidos con los delincuentes, no se logra el objetivo final, que es el rompimiento de la megaestructura mafiosa. Nosotros tenemos que seguir con la presión interna, con nuestro trabajo interno y con todas las estrategias que se están llevando a cabo. Pedro, ¿qué opina? Es lo que quise decir. Ok, Pedro, ¿qué opina usted de lo que dice Winston? O sea, entre más mejor y ninguna pisa a la otra. No se están pisando las mangueras, como dicen. Bueno, yo que conozco al diputado Winston Flores y doy fe de que es un buen hombre, pero yo discrepo en lo absoluto de lo que ha sido el papel de la oposición venezolana en todo este tiempo. Para eso hay que entender el sistema político venezolano. Y esto lo he explicado yo reiteradas oportunidades en diversos foros. El sistema político venezolano es una mafia de partidos connivientes que dependen de la renta petrolera. Eso ha sido así desde el año 58. Hugo Chávez lo que hizo fue profundizar ese sistema político. Y ese sistema político se ha reeditado en la cúpula de lo que hoy conocemos como MUD o Frente Amplio y PSUV. Viven, conviven, desarrollan su actividad política, se financian de la renta petrolera. El 10 de enero, a partir del momento en que se vence el periodo presidencial que Maduro obtuvo en las elecciones contra Capriles,
Estados Unidos, porque hay que hablar con claridad, el impulsor de todo esto es los Estados Unidos de Norteamérica, porque Venezuela tiene una cantidad de vicios instalados en el territorio nacional que se constituyen en una amenaza no solo para los Estados Unidos, sino para el hemisferio. A partir del 10 de enero se impulsa la agenda Guaidó y esa agenda ha demorado 7 meses. Entonces me pueden dar las excusas que sea, pero estos procesos se ejecutan, y de eso puede hablar mejor el diplomático norteamericano, as soon as possible, ASAP, lo más rápido posible, porque este tipo de tiranías antifrágiles, ¿verdad? Nassim Nicholas Taleb, sugiero la lectura de ese libro, Antifrágil, el oxígeno, el capital más valioso que usted le puede ofrecer, se llama tiempo. Y ese oxígeno, ese capital valiosísimo llamado tiempo, se lo ha dado la inacción de la oposición venezolana. Esa inacción, por cierto, ha hecho víctima al diputado Winston Flores. ¿Por qué? Porque el régimen, cada día que pasa, diseña una nueva estrategia y sabe qué es lo que va a hacer al día siguiente. ¿Cuál es una de sus estrategias? Rebanar la Asamblea Nacional hasta que no haya quórum para convocar unas nuevas elecciones parlamentarias. ¿Qué fue hacer Noruega? ¿Cómo termina Noruega metida en un diálogo cuando usted, Andrea, como colombiana, sabe que de lo único que son garantes los noruegos es del lavado de capitales y de la impunidad que recibió la FARC en todo este tiempo? ¿Cómo Noruega termina apareciendo, además un país que tiene intereses petroleros en Venezuela, en unos eventuales diálogos de qué? Reconociendo como actor político a un régimen que la misma oposición tiene 20 años diciéndome que es violadora de derechos humanos, que es genocida. ¿Cómo se explica eso? O sea, corresponde a los dirigentes opositores, a las cabezas de la dirigencia opositora, explicar en qué se ha perdido todo este tiempo. Por supuesto, y ya con esto termino, los Estados Unidos de Norteamérica, quienes tienen una amenaza instalada en el hemisferio. Lo sabe Trump y lo sabía también Obama, pero no hizo nada al respecto. ¿Qué hacen ellos? Bueno, si ustedes no actúan, me corresponde a mí tomar las acciones pertinentes, que son sanciones, bloqueos, paulatinamente se irá incrementando esa presión hasta que sea la presión de los Estados Unidos de Norteamérica quienes logren generar un quebrantamiento, una ruptura dentro del sistema mafioso que constituye el chavismo. Que posteriormente recurrirán a la oposición, por supuesto que sí. Brett, en todo caso podríamos hablar de últimas instancias, es decir, cuando Pedro dice, es que la oposición no supo tomar esas oportunidades, es que el cerco diplomático no dio, es que el mismo Maduro pues decía que lo que estaba haciendo Estados Unidos con Venezuela era una guerra económica, y hoy lo sorprenden con sus funcionarios sentados con Estados Unidos. Yo pregunto, ¿qué impacto va a tener? Es como, ¿podríamos hablar de estocadas finales, Brett? Bueno, yo creo que lo que dijo el señor anterior es cierto, en lo cual que es un asunto de tiempo. Un asunto de tiempo para el régimen de Maduro, porque están cada día perdiendo más dinero, perdiendo más apoyo. Vamos a decirlo claro. Los que están todavía con el régimen venezolano no están ahí por ideología, están ahí para ganar plata, y con esta plata pueden seguir teniendo las vidas que han disfrutado durante los casi últimos 20 años. Ahora la realidad es otra. Las sanciones del gobierno de Trump funcionan. Hay obviamente todavía fuentes por los narcotraficantes, por otros países como Irán, como Corea del Norte, China o Rusia. Pero los últimos dos, China y Rusia, tampoco van a jugar tanto tiempo con Maduro si están viendo lo que podría ser la final de este régimen. Van a poner su apoyo en algo o en alguien que podría de medio o largo plazo ser mejor aliado para ellos. Además, tenemos el asunto de tiempo del gobierno estadounidense. Hay muchos riesgos, hay muchas amenazas
que salen de Venezuela, que podrían poner no solamente Colombia, obviamente Brasil y otros países de América Latina, incluyendo América Central, que para nosotros aquí en Washington es un asunto importantísimo porque toca este tema de inmigración ilegal. Entonces, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, están trabajando duro para ver cómo podrían resolver lo más rápido posible esta situación, no hablando de riesgos de salud, riesgos de otras redes criminales y terrorismo. Obviamente la presencia iraní en Venezuela es muy preocupante para el gobierno estadounidense. Todo eso significa que estamos llegando a un día no tan lejos de hoy mismo, cuando la situación de una manera u otra se resuelve. Brett, antes de la pausa y brevemente, ¿quién buscó este diálogo? Hay quienes pueden estar preguntándose realmente quién buscó el diálogo, porque dice que así como yo he buscado el diálogo dentro de Venezuela, he buscado, dice Maduro, una forma en que el presidente Trump realmente escuche. ¿Maduro buscó o estos funcionarios buscaron más bien a la Casa Blanca o al contrario? ¿Quién busca el diálogo? Yo creo que buscan a alguien. Podría ser un general, podría ser un político que podría participar en un gobierno de transición. Yo veo poco probable que Maduro podría estar ahí según ¿O Diosdado Cabello? ¿Usted ve a Diosdado Cabello o a Vladimir Padrino buscando ese diálogo? Espero que no, porque como todo el mundo ya sabe, Diosdado Cabello es alguien muy involucrado en la parte de narcotraficantes, en otras actividades ilegales. Pero yo creo que lo que están buscando es alguien del campo chavista que podría dar si quieren, una legitimidad en los ojos de los chavistas que siguen con la línea, con un gobierno de transición, incluyendo Guaidó, incluyendo otros partidos de la oposición, y van a decirle, hay solamente un boleto, ¿quién va a tomarlo y quién va a dar el mejor precio para este boleto? Perfectamente entendido y puesto el ejemplo con lo del ticket. ¿Quién va a tomar el ticket premiado? Vamos a la primera pausa aquí en Suma la Noticia. ¿Para qué pueden servir las conversaciones entre funcionarios de Nicolás Maduro y la Casa Blanca? Es lo que estamos debatiendo el día de hoy. El hashtag es Zoom Venezuela. Ya volvemos. Estamos aquí en Suma la Noticia. Hoy debatimos para qué pueden servir las conversaciones entre funcionarios de Nicolás Maduro y la Casa Blanca, tras haberse filtrado y haberlo hecho público por parte de la Casa Blanca que sí hay acercamientos con funcionarios, y luego Maduro dijo, sí, claro, yo sabía, llevamos un mes y medio en esto. Es lo que estamos debatiendo hoy. Hay reacciones, por supuesto, la del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que aseguró tener conocimiento de estas conversaciones entre el gobierno Trump y el régimen de Maduro. Afirmó que la intención es sacar a Nicolás Maduro del poder. Bueno, claro que han habido altas reuniones, pero no con la gente de Maduro, lo contrario, para salir de Maduro. Esto lo que evidencia claramente es que hemos venido haciendo el trabajo, es que hemos venido alineando los factores internacionales, es que se pueden generar garantías para todos los sectores que se pongan del lado de la Constitución. Y a pesar de que no nos gusten mucho de los nombres, bueno, ahí está el caso de Christopher Figueres, lo decíamos el día de ayer, ahí está el caso del levantamiento de sanciones a los que colaboren y participen para generar garantías de que haya una transición y una estabilización en Venezuela. Winston, lo dice con mucha veracidad, con mucho convencimiento más bien, Juan Guaidó, es decir, claro, conversaciones para salir de Maduro. ¿Es así de claro que esas conversaciones son para eso? Bueno, Andrea, por supuesto que lo son. Y fíjate algo. Porque aquí estaba hablando Brett, y perdón, lo pongo porque decía de cohabitar con la oposición. No, nadie puede estar cohabitando. Lo que te quiero explicar es lo siguiente. Aquí se nos están pasando muchas cosas que no están siendo específicamente claras. Primero, que Maduro o el gobierno, el régimen, la dictadura, la narcodictadura, primera vez que habla con funcionarios norteamericanos. No es la primera vez. Esto ha sucedido desde el año 2014. Joshua, cuando lo liberaron, cuando logró ser llevado a los Estados Unidos, Joshua, que era un secuestrado norteamericano que estaba en el helicoide, fue por conversaciones. Todas estas conversaciones siempre han tenido altas y bajas y han tenido unos niveles de estrategia
que van de una a otra mano. La diferencia ahorita es que tenemos un personaje, que lo dijo el presidente Juan Guaidó, que se llama Christopher Figuera, que está en los Estados Unidos y que ha dado la capacidad de inteligencia necesaria para que esas conversaciones sean dirigidas a quien interesa, a quien deba tomar decisiones y, por supuesto, ¿quién las busca? No el gobierno de los Estados Unidos, que está muy claro que debe seguir presionando con sanciones, que debe seguir ejerciendo todo su poder pleno para lograr la ruptura del régimen, para lograr el debilitamiento, para que el acceso al dinero, el acceso a todos los negocios de narcotráfico, el mismo terrorismo y toda la amenaza de seguridad hemisférica y mundial que representa el terrorismo de Maduro, esté contra la pared. Y eso ha dado una brecha a que sean esas personas que están alrededor de Maduro, que también forman parte de que busquen estas comunicaciones para tratar de cómo lograr esa ruptura final que sea ese cese de la usurpación. Si hay un código entre los delincuentes, es la traición. Nunca el código de los delincuentes es ser honesto o mantenerse en una posición. Cuando Maduro a veces trata de mostrarle dentro de los venezolanos y al mundo que su posición es ideológica contra el imperio, es ahí cuando esos cuerpos mafiosos que forman parte de este régimen terrorista empiezan a discutir la situación. ¿Por qué? Porque al final del día van a tener que sacar del dinero robado para poder seguirse manteniendo en el poder, porque no tienen cómo llegar a buscar más soluciones para el hambre que tienen los venezolanos, para la falta de medicamentos. Eso los ha ido rompiendo a nivel de las poblaciones, de la ciudadanía que no tiene cómo accesar a esto. El anuncio no solo de estas conversaciones hace que exista un plan que lleva a Maduro a hablarlo, porque Maduro tiene que decir sí, estamos en conversaciones, por presiones. Mire, si hay algo que nos enseña toda esta situación de geopolítico de la historia, es un ejemplo muy claro de lo que sucedió en Panamá con Noriega, y esto no sé si se dice mucho, pero Noriega estuvo a 1 minuto de firmar un acuerdo con los Estados Unidos y de irse de Panamá, pero los demás delincuentes que estaban alrededor de Noriega le dijeron, te vas a salvar tú solo y nosotros no. Pregunto yo, Tarek El Aizami, ¿qué papel está jugando ahorita? Que tiene un cartel en todos los aeropuertos del mundo con su cara como el hombre más buscado por parte de los Estados Unidos. ¿Qué mensaje le dará Maduro? Entonces me queda claro que lo que dice Brett es verdad. Dividir a esa dictadura es la que va a funcionar al final, porque alguien tiene que quedarse, como bien lo pone Brett sobre la mesa, con el ticket, con el ganador. Efectivamente, hay que dividir para ganar. Ahora, y Brett, la política de Juan Guaidó va en el lado correcto, porque nada de lo que está sucediendo ahorita se hubiese dado si no se hubiese juramentado como presidente, si no hubiésemos hecho la presión internacional. Brett, es que me queda poco tiempo y me encantaría ahondar en el tema. Brett, cuando hablamos de están conversando, muchos pueden decir, bueno, ¿qué están conversando? No sabemos todavía con quiénes, pero ¿qué? ¿Es así de claro y convincente, como dice Guaidó? ¿Es que están conversando la salida de Nicolás Maduro? Sí, por supuesto. Estamos contando los días. Obviamente, Maduro y los intereses atrás de Maduro se han mantenido. Pero entonces Maduro no va a ser quien se lleve ese ticket. Maduro no. Yo digo que el problema es que aun si los Estados Unidos no estaban jugando con los políticos, los generales, los días de Maduro se pueden contar en 2 manos, porque el problema para él es el dinero se desaparece, el apoyo, aún el apoyo de China, el apoyo de Rusia o Irán, no es suficiente. Hay dudas, hay escenarios y conversaciones en el régimen mismo sobre cómo vamos a votar a Maduro y vamos a llegar al día donde se puede volver a ganar dinero. Y hasta los mismos chavistas están pensando más en eso ahora que cómo mantener este régimen. Y eso es el factor X y importante para Maduro. Él está buscando cómo salir. Brett, una cuestión que puede estar también
complicando o tratando de entender pues, la opinión pública en América Latina. Es decir, Trump está negociando la salida de Maduro con otros para perdonarlos por lo que usted mismo decía, temas de narcotráfico, temas de derechos humanos, que al final eso no se puede. Es decir, le toca darle a Estados Unidos algo a cambio a esa persona y podría llegar a ser temas de narcotráfico incluso. Oh, claro. Y lo que vamos a decir, hay ya un proceso preparado para recibirle a Maduro, como recibimos a otros ex criminales. Quizás el ejemplo de Chapo sería lo más reciente, pero Manuel Noriega otro. Y él va a pasar sus días en un cárcel aquí en los Estados Unidos. Entonces, como dijo el señor Bolton, él puede solamente escoger si quisiera líneas o color naranja para vestirse en este cárcel. Pedro, me queda un minuto, por favor, ayúdeme con ese minuto. Vamos a eso, estamos ya mucho más cerca de lo que habíamos hablado antes con toda la otra estrategia de Juan Guaidó. Bueno, tengo la esperanza de que así sea, pero reitero, será más por la presión y por la estrategia que ha desplegado la administración republicana de los Estados Unidos de Norteamérica que por la acción de la oposición. Un detalle que no tomamos en cuenta, Andrea, y es que todo esto ocurre después de la segunda captura de Hugo el Pollo Carvajal en España, quien seguramente está muy alineado con los intereses de Diosdado Cabello, así que eso lo dejamos por fuera. Segundo, ¿con quién pretende gobernar la oposición venezolana? ¿Con Luis Ortega? ¿Con Christopher Figuera? Porque si esa es la transición que nos están ofreciendo, pues no es ninguna transición. Es lo que dije al principio del programa. Es un reacomodo de élites políticas. Muy pocas cosas cambiarán en Venezuela. Por último, el chavismo nos deja un país con Turquía extrayendo oro, protegido por el ELN, con zonas del país bajo el control de colectivos y de eso que llamamos los pranes, con Hezbollah y con probablemente Al-Fatah instalado en Venezuela. Me pregunto yo, ¿eso lo vamos a solucionar cuándo? ¿Con unas elecciones libres o haciendo una transición como debe hacerse correctamente? Son las inquietudes que dejo para la audiencia en la tarde de hoy. Que podríamos debatirlo en otro programa. Pedro, mil gracias. Vamos a otra pausa, ya volvemos. Quiero agradecerle a Pedro Pedrosa, a Winston Flores y a Brett Bruen por habernos acompañado hoy en el programa. Todavía hay tela para cortar. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.